Buenas tardes, noches para todos. El verdadero Sandokan fue español. Sí, hoy me gustaría contaros sobre Sandokan, pero del de verdad. Emilio Salgari, autor de la famosa novela, jamás estuvo en Indonesia, Malasia o Filipinas, lugares en los que transcurren las peripecias del héroe de su relato inmortal. Sin embargo, la descripción que hace de lugares y acontecimientos es de un realismo tal, se ajusta con tanta fidelidad a lo sucedido en la época que enmarca su obra, que solo haya explicación razonable en el hecho de que para escribir su libro de aventuras se documentó profusamente en los archivos vaticanos, donde existía un gran número de cartas, mapas náuticos y documentos escritos por un personaje de leyenda, por un ser extraordinario en el que la realidad de lo que fue capaz de hacer y de su propia vida supera con creces cualquier ficción relatada en la novela de Salgari. Un joven estudiante de la Marina Mercante hace su primer viaje de Cádiz a Filipinas, 5 meses en el mar, como piloto auxiliar cuando tenía solo 13 años. A los 21, ese mismo joven ya es todo un capitán de la Marina Sutil, la flota mercante española que iba artillada, puesto que sus barcos tenían que eludir o hacer frente a los constantes ataques de los piratas. Pues en este momento cumbre en la carrera de cualquier marino, nuestro héroe de hoy deja a un lado la seguridad económica que le brinda su oficio y se compra un barquichuelo desvencijado para dedicarse con una tripulación de malayos buceadores al incierto negocio de la búsqueda de perlas preciosas y de tortugas de carey en el Océano Índico. Pues contra todo pronóstico su nuevo negocio, en pocos años lo hace inmensamente rico, porque además de extraer las perlas y el carey, lo que no daba malos beneficios, el propósito principal de su empresa era el de ir peinando concienzudamente los mares en busca de barcos hundidos, encontrando un pecio inglés, un barco lleno hasta los topes de lingotes de plata procedente del comercio del opio con China. A pesar del inmenso éxito profesional obtenido durante los muchos años de convivencia con los nativos de la zona, nuestro marino, un hombre profusamente cristiano, contemplaba un hecho lamentable que le laceraba el alma y le atormentaba el espíritu, un mal innombrable que le corroe en la conciencia y que le pide a gritos que intervenga para evitarlo. Nos referimos a la esclavitud. El negocio más lucrativo de la zona de Malasia e Indonesia, regentado en aquel entonces y lugar por turcos y otros musulmanes, es el secuestro de decenas de miles de personas que después eran vendidos como esclavos en las principales plazas de Oriente. Y nuestro marino, a partir de ese momento de suerte que tuvo con el barco inglés, en vez de irse a disfrutar de su dinero, como lo habría hecho cualquier otro que no hubiera sido él, decidió dedicar toda la plata encontrada, todo su tiempo, todo su esfuerzo y hasta su vida, si fuera preciso, a comprar personas en los mercados de esclavos de Oriente para luego liberarlas y devolverles lo antes posible a sus lugares de origen. Pero se trataba de oleadas sucesivas de personas que había que buscarles un lugar donde vivir y alimentarlas mientras se veía la manera de retornarlas a sus pueblos y a sus comunidades. Y como el sultán de Brunei en un primer momento se niega a concederle terrenos para su obra benéfica, ni corto ni perezoso, nuestro marino se viene a Roma y consigue nada menos que el propio Papa le haga obispo y le dé el permiso para construir 3 misiones cristianas en Borneo para dar asilo, vivienda y alimento a todas las personas rescatadas de la esclavitud. Una de esas 3 misiones, curiosamente, los nativos la llamaban Sandokan. A partir de aquí el marino galitano, ahora monseñor, con todas las de la ley, se gastaba hasta el último céntimo de su dinero rescatando y liberando personas, cuidándolas, dándoles un techo y alimentándolas. Y cuando estaba escaso de fondos, porque el dinero tiene ese inconveniente, que cuando lo gasta se acaba, nuestro héroe de hoy, con sus pescadores de perlas malayos, atacaba directamente en mar o tierra a los comerciantes musulmanes de esclavos para rescatar en peligrosísimos combates a muerte a sus prisioneros y después liberarles. Ahora quisiera pediros que os imaginéis a vosotros mismos en el lugar de alguien que ha sido secuestrado de su hogar y alejado de sus seres queridos para ser sometido a la pérdida de libertad, como en la película 12 años de esclavitud. Quisiera pediros que sintáis el dolor infinito,
la frustración, la desesperación y el calvario por el que pasaban aquellas personas condenadas de un día para otro a una vida de vicisitudes y de sufrimientos inimaginables, porque ello es por lo que pasaban cientos de miles de infelices que en aquellas tierras lejanas eran raptados y esclavizados por los musulmanes. Sin embargo, en aquel instante aciago en la vida de estos seres humanos sometidos a la esclavitud de manera cruel y arbitraria, corría por toda Malasia, de boca en boca, un nombre muy grande que era sinónimo de libertad. En secreto, apenas como un susurro, aquellos miles de cautivos pronunciaban un nombre que les llenaba de fe y esperanza, un nombre inmenso de piedad, compasión y humanidad cristiana que les hacía pensar que aquella situación inhumana en la que se hallaban inmersos podía tener un pronto fin. Entonces gritaban para sus adentros, en los instantes más aciagos de su cautiverio: Monseñor Quarteroni, estamos aquí, esperándote, ven a por nosotros. Amigos, tristemente, al final, la maravillosa obra humanitaria del más importante de los abolicionistas del siglo XIX, Carlos Quarteroni Fernández, es destruida por los intereses mezquinos de los gobernantes de la época, potentados que no le protegieron de los musulmanes. Musulmanes que en venganza irracional terminaron arrasando con odio y saña y a fuego y muerte todas las misiones cristianas fundadas por nuestro héroe de hoy. Y Carlos Quarteroni, el extraordinario marino gaditano que inspiró a Emilio Salgari, el maravilloso personaje de Sandokan, regresó a su Cádiz natal para que le enterraran allí, con solo 61 años, porque el pesar, la tristeza y la desolación que le produjo el ver destruida toda su maravillosa obra de libertad, el saber que no iba a poder seguir rescatando personas de la esclavitud, le habían clavado hasta la empuñadura un puñal de muerte en el pecho. Como expusimos al principio, las portentosas e increíbles aventuras del personaje Sandokan que nos narra Emilio Salgari en su maravillosa obra homónima están basadas en la vida y obra de un español, y ello nos da la certeza inconmensurable de que, a donde quiera que miréis en el pasado, solo con rascar un poquito, hasta en los lugares más insospechados, te encuentras la magnífica huella dejada por quienes nos antecedieron en esta saga interminable que protagonizamos los españoles. Pues no te quedes la información solo para ti. Cuéntale a todo el que puedas lo que has oído y leído, porque es tu historia, la bella historia de los españoles en el mundo. Os reitero las buenas tardes, queridos amigos.